Buen día, en esta ocasión nos encontramos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM para abordar un tema que nos tocó en la materia de Economía de México acerca de el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, en esta ocasión estoy con mi compañera Carmen Blancarte y Adriana Núñez y Marisol Terán. Entonces vamos a abordar parte de los antecedentes, el desarrollo y todas las fases que se dieron para este proceso de industrialización. Mi compañera Adriana va a abordar la parte histórica, el contexto tanto nacional como internacional para que pudiera surgir este modelo. El mercantilismo comienza cuando el hombre empieza a crear sus propios medios de producción, empieza a cazar, empieza a tener siembra. Entonces esto se conoce como la etapa del comunismo primitivo. Da pie a la esclavitud cuando comienzan como a haber esas riñas de poder. Después continúa con el feudalismo, que es cuando llegan los reyes, los emperadores, y empiezan como a abarcar todo este espacio de la economía y el poder. Y posteriormente entra aquí el mercantilismo, que es el antecedente del capitalismo. El mercantilismo surge en Inglaterra y en Francia, y tiene un alcance pues enorme. El mercantilismo clásico, que es la riqueza de un país, solo se puede generar comprando más barato y vendiendo más caro para que la riqueza y todo el cúmulo quede en el mismo país. Las características del mercantilismo tienen que ser el aprovechamiento de las tierras, el aprovechamiento de las materias primas y mantener una política de proteccionista. Después llega con el tiempo la política de la posguerra. Entonces está iniciada con Truman, con Stalin y con Churchill. Esta se crea por una Europa muy en decadencia, y esta ideología da pie a la Guerra Fría y a la guerra del armamentista. Después continúa con la guerra de la Gran Depresión, que inicia en 1919, cuando la Primera Guerra Mundial termina y Estados Unidos empieza a acumular mucho dinero. Viene una baja en 1929, cuando cae la bolsa de valores de Nueva York, y crea un caos colectivo que se expande a todo el mundo, y hay muchos problemas con eso. Para resolver este asunto, el presidente de los Estados Unidos empezó a implementar una nueva política que después continuó Roosevelt, que se llamaba New Deal. Creado el New Deal, lo único que pudo hacer que mejorara la economía de Estados Unidos fue ganar la Segunda Guerra Mundial. Después de eso se crearon varias teorías, como la teoría keynesiana y la teoría monetarista, que ayudaban a generar nuevos empleos. Con las organizaciones internacionales se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que tienen la misión de ayudar para que la crisis del 29 no vuelva a pasar, haciendo préstamos internacionales y reconstruyendo Europa. Bueno, posteriormente, tomando en cuenta los antecedentes que nos explicó Adriana, tanto económicos como sociales, se empieza a pensar, sobre todo en América Latina, una forma de cambiar la estrategia económica, ya que lo que anteriormente funcionaba, de acuerdo a estos cambios, ya no era aplicable. Entonces se da el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el cual pues se desarrolla en varias fases, teniendo como primera tratar de bloquear o frenar la cantidad de importaciones que se realizaban, esto para proteger la economía nacional, haciendo que se produzca más en el país y esto que se produzca se consuma. Con lo que se empezó fueron con los bienes de consumo final, tales como ropa, calzado, madera, pieles, etcétera.
Y bueno, lo hicieron a través de varias estrategias. La primera fue incrementar los aranceles para la importación y obviamente tratar de incentivar a las economías mexicanas, a la industria mexicana para poder producir esto a través de préstamos, de créditos y obviamente con todo esto pues se tuvo que cambiar también el enfoque de la industria. Esto a partir de la introducción de nueva tecnología que les permitiera poder hacer un incremento significativo a nivel producción. Es por ello que a partir de este momento la producción nacional se incrementó con razón del consumo para poder tener la satisfacción adecuada de las necesidades de esta población y además pues tratar de producir todo lo que en este momento estaba dejando un hueco en la importación. Entonces, bueno, esa fue la primera fase. Lo que se hizo fue generar un cúmulo importante, un stock de divisas en el país. Sin embargo, se llegó al momento en el que la economía mexicana se cerró tanto y además por las características del país, de que aún no estábamos tan industrializados ni éramos un país de primer mundo, pues no se tenía la suficiente madurez para poder continuar con este tipo de modelos que quizá en otras regiones, tales como Europa, pues funcionarían de una mejor forma. Y algo importante de mencionar también es que se crea la CEPAL para poder hacer una interacción correcta, una regulación por parte de este modelo de industrialización en América Latina. Y bueno, también es importante mencionar que en este modelo el Estado es el que funge como principal actor para poder regular esta economía. Muy bien, y retomando las ideas cepalinas y todo esto, México en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se vislumbra como un país importante y diferente al resto de América Latina, ya que tiene estabilidad política y un crecimiento económico que los demás países no están presentando. Sin embargo, el proyecto industrializador que tiene como antecedente, como mencionaban anteriormente, todo el escenario de la posguerra que desaceleró la economía en los países latinoamericanos y en algunas otras partes del mundo, genera sí cualidades. El proyecto industrializador genera cualidades porque cubre el mercado interno y las necesidades internas que se están generando en México. Sin embargo, hay que mencionar que tiene puntos débiles que van a hacer que a partir de 1982 el proyecto empiece a tener su decadencia, ya que, como menciona Vernon, en 1963 se tiene un México con un gran crecimiento económico. Sin embargo, hay que mencionar sus límites que van a generar posteriormente un déficit financiero muy grande. Y algunas de las soluciones que da el autor es la sustitución de importaciones, que sí se tiene que abrir al mercado, sí se tiene que tener un mercado interno fuerte y un proteccionismo. Sin embargo, México se tiene que expandir a otros horizontes, expandir al extranjero para de esta manera poder ganar mercados en las diferentes partes del mundo y poder generar una economía realmente fuerte y estable. Otra de las estrategias que menciona que se tienen que generar para que tenga la sustitución de importaciones un éxito es el hecho de aumentar el gasto público para así aumentar todos los proyectos y todas las inversiones en nuestro país. Una de las consideraciones que debemos de tomar en cuenta es el aumento demográfico. Tan solo en la década de los 40 éramos 6.9 millones y para la década de los 80 creció exponencialmente a 44.2 millones de habitantes. Entonces hay que considerar que todos los requerimientos de salud, de educación, de tecnología, a la vez de que se va aumentando la inversión y la economía y todo eso, también van aumentando las necesidades de la población. Posteriormente con Miguel Alemán en 1946 a 1952, como se menciona, se genera un aumento en los aranceles para así fomentar el proteccionismo en nuestro país. Las industrias nacionales se fortalecen y algunas multinacionales llegan a nuestro país porque
el mercado está muy cerrado, pero a la vez tienen que cumplir, por ejemplo, en el ámbito de tecnología, ya sea refrigeradores, electrodomésticos, las multinacionales ven un campo fértil para insertar sus productos. Durante estos años, durante estas décadas, se toma mucho la idea cepalina, no solo en nuestro país, sino en toda América Latina. Se propone la integración de un mercado regional para poder fortalecernos como una entidad en América Latina. Sin embargo, el lanzamiento jamás se genera. También como parte de diversificar la economía de nuestro país, a partir de la década de 1960 se generan estructuras de turismo que sean atractivas para las divisas extranjeras, para ganar divisas extranjeras. Sin embargo, todo esto que venimos mencionando, a partir de 1964 y hasta 1982, se genera una decadencia en la sustitución de importaciones, debido a que la competitividad de nuestro país disminuye, ya que no tenemos exportación y todo el mercado interno ya no basta para generar las divisas suficientes. Un boom un éxito que podemos decir que tiene nuestra economía es en 1976 con el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros. En este momento se genera algo que conocemos como la fiebre holandesa, que es cuando la exportación, la demanda de nuestros recursos naturales genera demasiadas divisas, y esto a la vez, si no se controla de la manera adecuada, genera que la competitividad nacional disminuya, y entonces podemos mencionar de esta manera que la sustitución de importaciones fue una respuesta a todo el escenario que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial como economía, pero que debido a que tenía muchos limitantes y no estaba totalmente adecuado a nuestras características del modelo económico, no tuvo éxito, debido a que se encerró demasiado la economía mexicana con el proteccionismo, y además no se diversificó la economía, pues se dependía mucho de petróleo y de recursos naturales, que nosotros no teníamos la tecnología suficiente como para crear infraestructura que lograra retribuir esa ganancia en recursos naturales. En conclusión, podemos observar que de los años de 1945 a 1982, México se vio enfrentado a una economía posterior a la Segunda Guerra Mundial, y debió de diversificar sus modelos económicos a través de la sustitución de importaciones. Y como mencionamos anteriormente, esto tenía ciertos límites, ya que tendía mucho al proteccionismo, y México tenía que enfrentarse a mercados mundiales y abrirse paso en mercados en mercados de otros países, para de esta manera poder colocar sus productos y ya no depender de importar, sino de exportación. Y también a partir de aumentar el gasto público, para de esta manera generar la tecnología necesaria para crear infraestructura que nos permitiera fortalecer la economía y estabilizarla de una manera duradera. Pues sí, sería más como dejar de tener ese mercantilismo clásico que solamente pretendían acumular el dinero para uno mismo, y abrirse más el campo a lo internacional. Sí, finalmente creo que fue una postura adoptada circunstancialmente y con una visión a corto plazo, que si bien funcionó, yo creo que tuvo que haber sido una estrategia mixta, en el sentido como lo mencionaba Carmen, e incluir exportaciones, no tanto importaciones, y proteger un mercado nacional, pero tratar de crecer a la par con países que tenían mercados más experimentados y con una mayor estabilidad, no compitiendo al principio porque no teníamos la solvencia, ni el tamaño, ni la industrialización, pero sí tratando de adoptar sus beneficios, sus ventajas, para nosotros también ir creciendo a la par, pasos cortos pero más
más estables y más duraderos, como dicen ustedes. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por vernos. Gracias.